Sabéis que el cáncer colorectal, mayormente el esporádico, que es el más frecuente, se asocia directamente a distintos factores de riesgo. Sin embargo, y como veremos en la ponencia, no todos los factores de riesgo confieren la misma magnitud de riesgo, no son todos iguales. Por ejemplo, cuando hablamos sobre incidir en mejorar los hábitos de vida saludables. Y todo esto en un contexto de la educación para la salud, que es lo que nos interesa para poder mejorar o modificar los hábitos de vida. Creemos también que educar para la salud mediante la modificación para mejorar hábitos de vida saludables son una herramienta imprescindible en la prevención del cáncer de colon. Voy a presentar a la ponente, es la doctora Mercè Marzo. Ella es especialista en medicina familiar y especialista en salud pública. Trabaja en la unidad de investigación IDIAP Jordi Gol, en la Gerencia Territorial de Costa de Ponent del Instituto Catalán de la Salud. Además, es secretaria científica de la Sociedad Española de SEMFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y además coordina el grupo de expertos del programa de actividades preventivas y promoción de la salud, además de ser miembro de SEMFIC y de COMFIC, ¿no? Pues adelante, Mercè, gracias por venir. Bien, como ha hecho el primer ponente, el doctor Martín, pues claro, antes de empezar, una vez el tema que se nos adjudicó, los factores externos, pues también pensé que antes de introducirnos en el tema, pues una pequeña presentación. Creo que es unas previas diapositivas complementarias a las que ha presentado el doctor Martín. Como él bien ha dicho, pues la genética juega un papel importante, pero en el cáncer colorectal el papel más importante es los factores externos que nos dan más paso al cáncer esporádico y también al cáncer familiar, que como bien hemos dicho que hay mucho de herencia, pues también aquí juega un papel importante estos factores externos. Por los factores ambientales y estilos de vida muchas veces se concentran en las familias, no solamente los factores genéticos. Entonces, bien, pues esta diapositiva os suena, ¿no? Ambiente y causas genéticas. El tema es que lo he invertido, no lo he hecho adrede. Parece que yo le doy más importancia al ambiente y lo he puesto en la parte derecha de la diapositiva. Claro, tiene un peso muy importante, ¿no? Y estos agentes externos son capaces, tanto cuando hay factores genéticos como no, de aumentar las probabilidades de padecer un cáncer. El cáncer es multifactorial. Incluso, y a ejemplo de lo que hemos comentado en la presentación previa, un paciente que se nos presenta con un carcinoma primario múltiple, por el hecho de ser múltiple, ya pensarías más en un tema genético. En realidad, hay estudios que empiezan a discernir o es esta enfermedad X o ni catalogada de genética porque no se encuentra el gen, porque quizá los factores ambientales y estilos de vida tienen un peso muy importante. Bien, la carcinogénesis nos la ha explicado el doctor Martín. Yo le quiero dar énfasis en esta carcinogénesis a la epigenética, un tema que está de moda, que está en boga. Nos altera un poco la idea de siempre, ¿no? Que necesitamos mutaciones de ADN para este proceso de carcinogénesis. Pero es cierto que todo lo que involucra el tema de la epigenética, esta introducción de la noción de factores externos, cómo marca nuestro material genético, pues es muy importante, ¿no? Porque más allí del ADN, pues, de la alteración en los genes, pues tenemos temas que nos alteran la metilación o modificación de histonas o modificación de cromatina, que es un proceso dentro de este proceso de carcinogénesis y que más allí de pensar que es un tema individual, nos puede hacer pensar que puede saltar generaciones, ¿no? La persona embarazada, con sus comportamientos y estilos de vida, puede transmitirlo a su feto y este feto, sus células también pueden estar alteradas y pueden trascender en
en la tercera generación. Por tanto, es muy importante este papel de la epigenética en el proceso de carcinogénesis, donde estos factores externos tienen un papel importante. Bien, y cuando hablamos de factores de riesgo, pues claro, en la vida de una persona pues tenemos factores de riesgo externos negativos, pero a la vez también tenemos factores protectores en la misma persona. Y además tenemos un marco que es muy importante, todos los determinantes de salud relacionados pues, con el nivel socioeconómico, cultural y ambiental, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de residencia, nuestro entorno social y familiar. Esto es muy importante. De hecho, una publicación reciente dice que se ha demostrado que si de pequeño has vivido en unas condiciones sociodemográficas muy negativas, a la larga tienes más probabilidades de tener cáncer. Estos cánceres se han visto claros en el estómago y pulmón, pero también parece que en el cáncer colorectal tiene su papel. Por lo tanto, es un factor externo que es muy importante y que quizá pues, son más difíciles de poder controlar. Como bien hemos dicho en la introducción de las jornadas, se ha hablado de estos factores externos, estos que podemos modificar o son prevenibles, ¿no? Los que podemos controlar, y que tenemos una serie de factores que no podemos controlar, ya los hemos comentado. Yo aquí añadiría, no es que sean no modificables, pero no son modificables por el propio individuo, todo lo que hemos comentado de los determinantes de salud. Todos estos factores externos, sobre todo, se ha demostrado que afectan más a colon al cáncer de colon que al cáncer de recto. Bien, ahora vamos a comentar algunos de estos factores. Haré 3 bloques. Primero, los factores de riesgo, luego hablaré de factores protectores y después de otros factores que se han hecho estudios para ponernos un poco al día. Yo he cogido la diapositiva de la guía de prevención del cáncer de colon, porque esta diapositiva la tengo ya hecha hace, pues, bien, 8 o 9 años. Y he pensado, bueno, sobre el punto de base que tenía, vamos a ver qué ha cambiado. Bien, podíamos terminar la charla y digo, los factores de riesgo son los mismos. Tenemos todo el tema de la obesidad, diabetes, tenemos el tema del tabaco, el alcohol y el consumo de carnes. Ahora vamos a desarrollar un poco por si ha habido alguna novedad. Esta guía se hizo en el 2007, la Asociación Española contra el Cáncer, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y el Centro Cochrane Iberoamericano. Se hizo una actualización en el 2009 y estamos pendientes de poder hacer una nueva actualización de la guía. Bien, entonces, he actualizado los materiales que teníamos en esta guía. En relación al tabaco y al cáncer colorectal, la IARC, en sus monografías, pues, tiene este tema bastante actualizado. El IARC, sabéis que es la International Agencia de Investigación en Cáncer, que está en Lyon, que además de tener el trabajo de comparar los registros de cáncer a nivel mundial, junto con el World Health Organization, pues también trabaja los temas de factores de riesgo y tiene monografías que va actualizando. En cuanto al tabaco, pues ya hay muchos metaanálisis que nos clarifican este papel en el cáncer colorectal, relacionado con la dosis de tabaco, con la duración del tabaquismo, con la edad de inicio, etc. No solamente se ha relacionado con aumento de cáncer, sino también con aumento de pólipos. Ya sabéis que el tabaco no solamente afecta al cáncer colorectal, sino que afecta a muchos otros cánceres. Y también parece claro que ser fumador tiene un riesgo aumentado, pero estar al lado de gente que fuma pues también tiene su riesgo, porque el tabaco ambiental pues también se ha asociado a este cáncer. Y además, los pacientes fumadores que tienen cáncer, entre ellos el cáncer colorectal, pues también tienen mayor probabilidad de morir por esta enfermedad. Su supervivencia es menor cuando el tabaquismo está presente. Bien, no quiero alargarme porque el tiempo no es bueno, pero todavía tenemos altas tasas de prevalencia de tabaquismo en España.
se van reduciendo, pero demasiado paulatinamente. Vamos al segundo factor de riesgo, el alcohol. El alcohol ya hace muchos años, en un metaanálisis realizado por Bagnardi en el 2001, ya se vio esta asociación del alcohol con colon y recto. Una asociación que sufre un gradiente dosis-respuesta. Estos resultados se han confirmado con dos nuevos metaanálisis mucho más recientes, del 2016 uno y del 2015 otro, donde se mantienen estas asociaciones de aumento de cáncer colorectal asociado al alcohol. En España, los bebedores de riesgo elevado han disminuido muchísimo, tanto en hombres como en mujeres. Una buena noticia. Por comunidades autónomas hay bastantes diferencias en la tasa de bebedores de riesgo. Aquí podemos observar, bueno, y como estas diapositivas quedarán aquí, pues se pueden mirar más a fondo. Toda esta información que os paso de prevalencias de factores de riesgo en España son de las encuestas de salud nacionales y trabajadas por el Ministerio en una monografía donde compara todos los datos de las diferentes encuestas de salud. Bien, seguimos con otro factor de riesgo, la obesidad y el cáncer colorectal. La obesidad es asociado a este cáncer, sobre todo en hombres y sobre todo en personas con obesidad abdominal. Los hombres que han aumentado de peso en los últimos años de manera muy importante tienen mucho más riesgo que los hombres que han aumentado de peso discretamente. Lo mismo que nos pasaba con otros factores de riesgo, también incrementa el riesgo de muerte de cáncer colorectal. Las hipótesis que se barajan para esta asociación es todo el mecanismo de niveles de insulina y factores de crecimiento relacionados con la insulina en las personas obesas, que ayuda a desarrollar este cáncer. Bien, cada vez hay más obesos en España y personas con sobrepeso, tanto en hombres como en mujeres. Por comunidades autónomas también tenemos bastante variedad. Diabetes, otro factor de riesgo. ¿Es factor independiente o es factor asociado a la obesidad? Ya sabéis que muchos pacientes obesos desarrollan una diabetes, pero la diabetes por sí también es un factor de riesgo. Más para cáncer de colon que para cáncer de recto, pero está implicada en los dos tipos de cáncer. Como pasaba con la obesidad, también aumenta el incremento de morir por este cáncer. Es la misma hipótesis que comentábamos para la obesidad, niveles de insulina y factores de crecimiento. Bien, y la polémica de la carne roja. Bien, parece que es un tema que ha despertado mucho interés en los medios de comunicación y ha habido tertulias, se ha solicitado a todas las sociedades científicas que habláramos del tema, que nos posicionáramos, que si realmente una cosa que siempre ha estado en nuestra dieta, ahora la hemos de evitar. Bueno, todo esto ha salido a raíz de que la IAR, esta International Agencia de Cáncer, Investigación en Cáncer, pues presentó su monográfico a finales del año pasado. Y en este monográfico pues catalogaba la carne procesada y la carne roja en un nivel de riesgo de los más altos. Esto se hizo eco también en un Lancet Oncology, ya sabéis, una revista prestigiada, con lo cual medios de comunicación y sociedades científicas se hicieron mucho eco. Bueno, como os decía, revisando lo que habíamos escrito hacía ya 8 años, pues estamos en el mismo posicionamiento. Nosotros ya habíamos dicho que el consumo de carne roja y carne procesada se asociaba a un mayor riesgo de cáncer colorectal. Estudios de prevención, estudios observacionales. Los mecanismos, bien, pues los posibles contaminantes al cocinar esta carne, dioxinas, hormonas tóxicas y combustión, salazón, ahumado, etc. Ya entonces decíamos un uso moderado de consumo de carne, ¿no? Tanto carne roja como carne procesada. Con lo cual no se ha modificado nada. La única modificación es que la IARC, la carne procesada, le ha puesto un nivel de riesgo en la categoría 1 y la carne que no es de
de ave, pues todo el cerdo, el cordero, bueno, me saldrá en catalán y no en castellano, por lo tanto, se va al grupo 2A. Este ha sido un poco el problema del eco que ha tenido este tema. Aquí termino mi bloque de factores de riesgo y me voy a la parte contraria, factores de prevención, de protección. Ya os he dicho que en la vida de una persona todos estos factores entran al unísimo. Vuelvo a coger la diapositiva que ya tenía hecha en el momento que presentamos esta guía, ¿no? Pues el papel de la fruta y verdura, el papel controvertido de la fibra, la ingesta de leche y productos lácteos, el ejercicio físico y el papel del folato. Vamos a revisar un poquito estos temas. Actividad física, está claro, con independencia de la obesidad y de otros factores de riesgo, la actividad física diaria ayuda a proteger frente al cáncer, sobre todo de colon y de mama. En nuestro caso, pues hablamos de colorectal de forma importante. También en los pacientes que han sufrido un cáncer, si a lo largo de su periodo de recuperación hacen ejercicio, es mucho más probable que mejoren de su propio cáncer y que tengan menos cánceres primarios secundarios. Bien, ¿cómo tenemos el tema? Pues en España hay mucha gente sedentaria. Hay una edad joven, sobre todo en hombres, que el ejercicio es muy importante, pero la mayoría de edades de las personas, pues tenemos un buen porcentaje de población sedentaria. Nos vamos a un siguiente factor de riesgo protector, frutas y vegetales. Bien, no queda claro. Sí que hay estudios observacionales y metaanálisis de casos y controles y cohortes que nos dicen que es un factor de protección, pero cuando nos vamos a los estudios más grandes, como puede ser el Nurse Health Study en mujeres y el Health Professional Follow-up en hombres, no se observa asociación entre frutas y vegetales y cáncer colorectal. La idea es que hacer un exceso de consumo de vegetales no mejora más allí de un estándar de consumo que entra dentro de una dieta equilibrada. Por otro lado, sí que hay estudios que dicen que las personas con dieta vegetariana presentan menos riesgo de cáncer colorectal que las personas que no hacen dieta vegetariana. Aquí tenemos las controversias, como en todos los factores relacionados con el cáncer. ¿Consumimos suficiente fruta y verdura en España? Pues parece que el número de insuficiencia es bastante elevado, en la mayoría de grupos de edad. Tema de la fibra. Al inicio de la presentación nos han dicho la fibra es buena. Bueno, la fibra no se sabe si es buena. La fibra es un tema controvertido y sigue siendo controvertido. Sí que hay estudios prospectivos que parece asociarlo, pero cuando vamos a ensayos clínicos que se ha probado en una población estudio dar más fibra que la población control, no se ha demostrado que la fibra disminuya ni el riesgo de adenomas ni el riesgo de cáncer colorectal. Y las revisiones sistemáticas tampoco parece que demuestren este beneficio. Ya lo decíamos hace 9 años y sigue esta controversia. Cosas nuevas, más allí de lo que comentábamos en la guía de práctica clínica del 2009. El papel del almidón resistente y el cáncer colorectal. Aquí sí que parece que hay ganas de investigar. Hay estudios en marcha. Todo y que los ensayos clínicos no han ayudado a demostrarlo. Pero sí que entra la idea fisiológica, no patológica, que el almidón que no se absorbe en el intestino delgado y que va a colon, produce unos ácidos que parece que esta cadena de ácidos, entre ellos el butirato, previene el riesgo de cáncer de colon. Pero ya os digo, no se ha demostrado en ensayos clínicos directos y hay bastantes estudios en curso. Pasamos a otro tema, ácido fólico y folatos. Siguen las controversias que habían en el 2009
y no está claro si realmente el ácido fólico y el ácido y el folato son factores positivos para evitar el cáncer colorectal. Bien, otros posibles elementos para tener en cuenta, también controvertidos: la ingesta de vitamina B6, la ingesta de calcio y productos lácteos, vitamina D, magnesio y consumo de pescado. Todos ellos, en los estudios y metaanálisis, dan efectos de protección, pero dentro de lo que se llama una dieta saludable. No hay estudios que hayan probado en ensayos clínicos que dar todos estos posibles elementos mejoren el riesgo. Y ya vamos a un tercer bloque que yo he considerado que son factores externos, más allí de los clásicos factores externos de riesgo y protección que hemos comentado hasta ahora. Por ejemplo, un factor externo es haber sido irradiado. Haber sido irradiado porque de pequeño has tenido un cáncer infantil y te han tratado con radiación en la zona abdominal, o porque has tenido un cáncer de próstata y te han irradiado como tema de tratamiento. Estas pacientes, a lo largo de su vida, pueden desarrollar como una segunda neoplasia primaria o como una segunda neoplasia secundaria a la radiación. Ya tienen los factores en sus estilos de vida, más los factores derivados del tratamiento, tienen un incremento de riesgo. Sí que es cierto que esto pasó cuando teníamos aparatos de radioterapia donde la fuente de emisión de la radiación pues era con instrumentos mucho menos precisos. Ahora estamos en una época de cambios en toda la radioterapia, anhelando las máquinas de protones, con lo cual pues, todo este tema será mucho más conciso y los efectos secundarios de la radioterapia pues, serán menores. Otro tema es la deprivación androgénica y el cáncer colorectal. Vuelve a afectar a los pacientes tratados con cáncer de próstata, sea porque le haces una deprivación con hormona liberadora de gonadotropinas o porque haces una orquiectomía. Ambas técnicas están asociadas a un mayor riesgo de cáncer colorectal. Como mecanismo sugerido para este factor de riesgo también se propone la insulina. Otro tema, no me voy a extender, seguro que vosotros conocéis más, ¿no? La quimioprevención y el cáncer colorectal, ¿no? Como la aspirina y los AINES son capaces de disminuir el riesgo de que un pólipo progrese a cáncer o de evitar esta progresión, ¿no? Hay varios estudios, ensayos clínicos y parece pues que hay resultados positivos. Otra cosa es hasta qué punto estos resultados positivos son para hacer recomendaciones y hasta qué punto hay otros factores negativos al hacer estas intervenciones. Bien, también se han estudiado o se han relacionado con disminución del riesgo de cáncer de colon muchos tratamientos. Normalmente la asociación entre fármacos y cáncer colorectal siempre se ha demostrado a través de resultados secundarios de estudios que se habían organizado para otros temas, ¿no? En enfermos con insuficiencia cardíaca y estatinas, en los estudios del tratamiento hormonal sustitutivo del Women Initiative, toda la cohorte de mujeres que cuando se les hacía el cribado de cáncer de mama se les preguntaba si estaban sometidas a tratamiento hormonal sustitutivo y esta cohorte de mujeres pues había demostrado que tenían menos cáncer colorectal, etc. Ninguno de estos tratamientos, de estos fármacos, los vamos a poner como medidas recomendables para disminuir el cáncer colorectal. Bien, ya termino. A nivel de conclusiones, pues tenemos claro que la obesidad, diabetes, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, de carne procesada, el sedentarismo se han asociado con el riesgo de cáncer colorectal.
es el resumen que en la presentación de las jornadas ya hemos hecho. O sea, no pongo nada nuevo, pero es una conclusión clara. Una segunda conclusión es que si hemos de hacer recomendaciones, han de ser recomendaciones generales, no solamente dirigidas al cáncer colorectal, sino al cáncer en general y a otras enfermedades, sean del área de cardiología, etc. Todos estos elementos, aparte de la consideración de poder ofrecer el efecto protector de la aspirina y los AINES en pacientes de alto riesgo, lo más importante para la población general está aquí, y esto se concreta en la pirámide mediterránea, la dieta mediterránea, donde todo el tema de carnes queda en la parte alta, de consumo contra menos mejor, y aquí pues el uso de vegetales, frutas, verduras, etc. También esta mañana se ha comentado el nuevo Código Europeo, que ya pues, la estrategia contra el cáncer y la estrategia de promoción y prevención de la salud ya tienen muy en cuenta, donde queda muy claro todos los elementos que nos ayudarán a disminuir el riesgo de cáncer colorectal. Tabaco, tabaco, obesidad, dieta, radiación, exposición pasiva al tabaco, actividad física y tratamiento hormonal sustitutivo. Estas son las novedades del Código Europeo actualizado. La lactancia materna y el tratamiento hormonal sustitutivo son dos cosas nuevas, además del radón. Pero, como veis, muchos de los elementos que hemos tratado como factores de riesgo y también potenciar los factores de protección están resumidos en este código. Y bueno, esta sería mi presentación y abierta a preguntas si consideráis. Gracias. Muchas gracias, Mercè. Muchísimas gracias. Bueno, aquí el turno de preguntas. ¿El auditorio? ¿Alguna pregunta? A ver. Sí. ¿Hay alguien? ¿Hay Irene, micrófono? Ya, un segundito. Ah, muy bien. Pues adelante. Yo quería preguntarte acerca del consumo de la leche, porque es la primera vez que veo que se recomienda, cuando en todo lo que yo he leído y en todos los restos de paz, en las ponencias que tienen, la leche tienden a eliminarla. Los estudios, ya te he comentado que en las diapositivas y la revisión que hicimos ya hace 8 años, había asociación de protección frente al cáncer colorectal. La leche en la pirámide de población es un producto de uso diario. Otro de los el Código Europeo contra el Cáncer no sale específicamente, sale una dieta saludable. Aquí nos podemos poner en un tema resbaladizo, ¿no? ¿Qué leche? ¿Cómo se consume? Hay otros elementos aquí, ¿no? Yo creo que la prensa de la leche y otros productos lácteos, pues en ocasiones no es muy positiva. Yo no sé si tú te refieres a esta consideración, ¿no? Yo en ningún momento he recomendado leche, he recomendado medidas saludables, y la leche puede estar entre uno de los temas, queso, yogures, etc. También tiene sus efectos beneficiosos en otras patologías, sea osteoporosis, sea... Por lo tanto, ponerla en el contexto, ¿no? No sé si tu pregunta tiene alguna connotación específica. Controvertido
Bueno, yo la exposición que he hecho es en población general sana. Yo no sé si en la sala tenemos algún oncólogo con experiencia y podemos contrastar y comentar. Y si podemos contestar la pregunta tuya, pues yo encantada. La doctora aquí, Pilar, que lo vas a saber contestar mucho. El micrófono, por favor. A la doctora Pilar, por favor. A ver si es tan... Bueno, así. realmente es una pregunta que yo creo que se ha generado por una información que no parte de oncología. Claro. Quiero decir, como oncólogo yo no puedo contestar, no sé si no estoy suficientemente informada, de que haya ningún estudio científico en contra de un papel negativo de la leche. Sí que es cierto que he visto circular determinadas dietas que tenían un cierto pseudo base científica donde se eliminaba por definición la leche y otros productos, pero nosotros no disponemos de ninguna información fehaciente. De hecho, a mí me gustaría hablar y lo he empezado a hacer con el servicio de endocrinología, para tener un fundamento y poder dar una contestación como se merece esta paciente que nos hace una pregunta y que realmente no tenemos un dato consistente. Sí es cierto que he visto esos libros anulando con hipótesis que yo no conozco ningún estudio que las pueda confirmar. Lo siento muchísimo si no tengo toda la información al respecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí, por favor. Sí, buenos días. Soy Joaquín Cubiella. Ante todo, enhorabuena por la presentación y por la actualización de la información que has ido realizando. Yo creo que el problema, en definitiva, es que aunque los estudios epidemiológicos definen que incrementan el riesgo, no tenemos ningún estudio de intervención que pueda modificar estos riesgos, ni tanto al modificar los factores de riesgo, ni hipotéticamente al establecer estrategias preventivas diferentes en función de esos riesgos. Yo creo que quizás ese sea el comentario, la conclusión definitiva de tu charla. Sí, de hecho, está claro, las asociaciones son débiles o inconsistentes en la mayoría de temas. Podemos entrar en temas generales de estilos de vida y de promoción de la salud. Es muy difícil tener estudios que puedan probar estas cosas. Primeramente, pues muchos de los factores de riesgo no sería ético ponerlos en un ensayo clínico. No vamos a trabajar en este aspecto. Además, porque trabajar en dieta, trabajar en estilos de vida es muy complicado. Los estudios retrospectivos, observacionales retrospectivos, tienen un sesgo de memoria, tienen un sesgo de medición de cómo las dietas, elementos de las dietas, etc. Todos son estudios o ecológicos o estudios de casos y controles, y cuando entra el estudio observacional con muchos pacientes, desacredita las informaciones previas. Ya lo habéis visto en muchos estudios que previamente lanzaban la hipótesis, cuando se hace un estudio de se realiza un estudio de cohortes con importante población, no se corrobora. Y normalmente ninguno de estos estudios o ninguna de estas hipótesis se ha podido testar en ensayos clínicos. Todo lo que tenemos en ensayos clínicos son de fármacos o de otros elementos que, como habéis visto, son resultados secundarios a otros estudios con hipótesis para probar otros temas, con lo cual tampoco son resultados consistentes y tampoco los pondremos en marcha para probar. Por lo tanto, pues epidemiológicamente es muy difícil tener información con una evidencia de calidad. Yo creo que el resumen del Código Europeo y el resumen de estilos de vida saludables, con el sentido que tenemos de qué es una dieta saludable, pues lo podemos hacer todos. A veces pongo una diapositiva que, si queremos revisar el tema cada uno, pues pensemos cuántas veces hemos ido al McDonald's o hemos comido una hamburguesa en la última semana.
los que tenéis hijos pequeños, ¿cuántas veces a la semana habéis ido? A veces quedáis alucinados, ¿no? Decís, bueno, pues mira, esta semana 2 veces. Fui el sábado y fui el domingo. Bebí Coca-Cola, productos azucarados. O sea, nos pensamos que hacemos dietas muy saludables y nada más pensar un poco qué nos ha pasado los días antes, pues ya somos conscientes que podemos modificar mucho. Lo mismo en el ejercicio, ¿eh? Pensamos que andamos cada día y ¿cuánto hemos andado esta semana? Ah, pues nada. Alcohol, pensamos que no hemos bebido, ah, pues mira, el lunes una cerveza, el martes vino, el miércoles. Pensar un poco, sí, podemos modificar muchas cosas, seguro. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Monse, soy enfermera de un centro de salud y quería preguntar si existía algún estudio reciente o que justifique, por ejemplo, el tema del estreñimiento es una parte muy importante que yo tengo entendido que sí contribuía al cáncer de colon, ¿no? Entonces, es de alguna manera justificable por ahí plantear la toma de una dieta mediterránea, pero con fibras, o sea, con las verduras, con tal, aparte de la hidratación, que es muy importante, y el ejercicio. Sigue esto así presente, es que el estreñimiento es una parte muy importante que yo creo que mucha población de la que yo, por ejemplo, veo, pues es muy estreñida y continuamente yo creo que hay que fomentar esto, porque si va relacionado es importante, ¿no? Digo, no sé. Justo estos días va a salir publicada la guía de práctica clínica de estreñimiento que hemos hecho con la Asociación Española de Gastroenterología y nuestra sociedad SENFIC, y realmente asociación directa de estreñimiento y cáncer no la hemos trabajado, o sea, no es un tema que le hemos relacionado. Las causas de estreñimiento son muchas y lo cierto que la dieta rica en fruta, kiwis, mejora muchísimo, pero la relación con cáncer, bueno, las causas de estreñimiento son muchísimas, desde somáticas, psicológicas o funcionales, etcétera. Relación, yo no sé si los digestivos tenéis más información a poder asociar, pero yo en principio no le doy una asociación y quizá alguno de vosotros podáis opinar más. En la guía realmente no lo hemos tratado como problema asociado. Bueno, pues bien, como reflexión final yo quisiera hacer hincapié en algo que es muy importante, que es verdad que siempre los médicos, los especialistas, buscamos nivel de evidencia máxima para hacer una recomendación. Y sabéis que hay cierta controversia respecto a los ensayos clínicos y hay ciertos aspectos dentro de la promoción de la salud que son imposibles de llevar a cabo dentro de un ensayo clínico. Y eso no significa ni invalida afirmaciones sobre temas relacionados con la promoción de la salud. Y en este sentido, de esta mesa, a pesar de que realmente hay temas poco claros, controvertidos, pues para mí, por ejemplo, lo del almidón resistente, bueno, todas estas cosas que ahora hay en el mercado que hay que comerlas para evitar el cáncer de colon y no hay nada de nivel de evidencia, pero no obstante todo esto, desde la gente que trabajamos en prevención y promoción de la salud, hay que insistir en cambiar los malos hábitos de vida por los buenos hábitos o los hábitos de vida saludables. Aunque no tengamos el nivel de evidencia que los médicos estamos acostumbrados a valorar. Lo que sí es cierto, además de que quedó muy claro en la ponencia, que algunos factores de riesgo con un nivel de evidencia bueno, como es la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, siempre se relacionan con otros factores de riesgo, es decir, ninguno es independiente del otro, aunque tengan diferente magnitud de riesgo. Y luego que me ha llamado poderosamente la atención que el 43% de la población tiene un nivel de sedentarismo horroroso. Y eso quiere decir una pregunta y una reflexión. Si no hay suficiente información sobre lo malo del sedentarismo, o si la información es suficiente pero no hay suficiente comunicación en la misma. Entonces, informar, concienciar y comunicar
para que no haya sedentarismo, bueno, aunque sea la magnitud de riesgo la que sea, pues puede ayudar a disminuir la incidencia no solo del cáncer de colon, sino de cualquier cáncer, o de vivir más o morir después. Pues muchas gracias.